¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya en domingo, 22º del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra de este domingo comienza con el libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 9. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por retenerlo y no podía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 62. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo alto se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti, porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de este domingo está tomado de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida?
¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles. Entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿de qué nos está hablando Jesús este domingo? Nos habla de su discipulado, de el discipulado. Fíjense que si anteriormente Jesús tuvo palabras halagüeñas y de alabanza hacia Pedro, cuando le dijo, esto no te lo ha revelado ningún hombre, nada de carne ni de sangre, sino mi Padre que está en los cielos, cuando Pedro lo declaró como el Mesías y ahí recibió la autoridad, las llaves del reino, pues ahora Pedro está totalmente asombrado por lo que Jesús les está diciendo y él no está preparado para oír eso. Muchos de nosotros que nos consideramos cristianos no estamos todavía preparados para las exigencias del discipulado. Nos llamamos cristianos, sí, pero muchas veces estamos todavía bajo el influjo del mundo, de lo cual nos habla el Señor en este hermosa parte de la carta a los romanos. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme interiormente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Mucho cristiano hay todavía carnal, que no se ha dejado transformar por el Espíritu Santo, por la gracia, y todavía vive, digamos, carnalmente. Todavía sus criterios son del mundo, se viste como la gente del mundo, habla como la gente del mundo, piensa como la gente del mundo, e incluso en expresiones normales de la vida diaria, habla como la gente del mundo, sin darse cuenta que muchas de esas actitudes, palabras, acciones, no solamente contradicen, sino que ofenden su fe cristiana, pero no se dan cuenta. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, que pasemos de esta manera de pensar muy carnal y nos dejemos transformar. El mundo está transformando la manera de ser de los cristianos si los cristianos no están constantemente observando y cuidando su manera de vivir cristianamente. El cristiano que se descuida se lo lleva a la corriente del mundo y termina siendo un cristiano con barniz de cristiano, pero es un mundano. Y esto no lo va a llevar a ningún lado. Algo parecido pasó con Pedro. Todavía tenía muchas cuestiones carnales. Le costaba pensar en el sufrimiento, pensar en el dolor, pensar que a su maestro le tenían que pasar estas cosas. Pero Jesús aprovechó este desliz de Pedro y con palabras muy duras, que por cierto lo llamó Satanás, porque nos recuerda que toda manera de pensar carnal humana está tocada, está herida por el pecado original. Y por eso es que no podemos dejarnos o confiarnos demasiado en la manera de pensar humana, porque está herida. Y aquí se nota una de esas heridas donde Pedro rechaza el sufrimiento que Cristo anuncia cuando dice, no lo permita Dios, esto no te puede suceder a ti. Nosotros también actuamos igual. Cuando nos llega un sufrimiento, cuando nos llega un dolor, una enfermedad, ¿qué es lo primero que decimos? Pero ¿cómo Dios va a permitir esto? ¿Pero cómo me pasa esto a mí? Que yo hago esto, hago aquello, que soy tan bueno. ¿Cómo va a ser posible? Pero Dios, ¿por qué nos castiga de esta manera? Ese no es un pensamiento cristiano, es un pensamiento muy carnal, muy humano. Y como el Señor lo dice aquí, fíjense que dijo, apártate de mí, Satanás, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Entonces el pensamiento humano está viciado, está herido y no atina a unirse al pensamiento de Cristo. Ser cristiano tiene un costo. Y Cristo aprovecha este momento para decirles cuál es el costo cuando Jesús le dice, el que quiera venirse conmigo, y eso va para todos los discípulos, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Y la renuncia no es renuncia simplemente a bienes opcionales, es la renuncia del yo, del ego, a todo lo que tiene que ver conmigo, a asumir los criterios de mi maestro, que es Jesús. Por eso soy discípulo, porque Él es mi maestro, me escogió a mí. No es como antes que los discípulos escogían al maestro. El maestro escogió a sus discípulos. Y eso es una bendición para nosotros.
Y debe saber el discípulo que la suerte de él va a ser igual que la de su maestro. Y si al maestro le va a tocar dolor, muerte, también al discípulo le va a tocar un tanto, porque la suerte del maestro va a ser la suerte del discípulo. Desde tiempos de Jesús, el estar de parte del Señor va a traer siempre o va a estar siempre marcado por el dolor, por la sangre y por la muerte. Desde el protomártir Esteban hasta nuestros días, en todas partes donde hay cristianos, hay siempre este testimonio con la vida, ofrecer los cuerpos, porque el Señor, como les decía, esta es la verdadera religión, ofrecerse a uno mismo, no ofrecer cosas, ofrecerse uno mismo, es el verdadero culto que se le da a Dios. Yo me ofrezco a Dios y todo el sufrimiento que viene, no porque sea castigo por el pecado meramente o necesariamente, sino porque toda vez que me pongo de parte de Jesucristo, voy a también a asumir parte de la cruz que Él llevó, porque dice el Señor aquí que el que se quiera venir con Él, que renuncie a sí mismo, o sea, renuncio a mi yo, a mis criterios, a mis gustos, a mis placeres, a lo que me agrada, tomo mi cruz, que es parte también de su cruz, y debo seguirle. Y esto va a llevar indefectiblemente a el derramamiento de sangre en muchos casos, pero también a una cuota de sufrimiento que nosotros tendremos que soportar por amor a Dios, por amor a Dios. El, el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Muchas veces la gente ha pensado mucho sobre esto, qué significa, pero en el fondo es algo tan simple. Mucha gente quiere disfrutar de este mundo y lo hemos dicho muchas veces como si esto fuera lo único que existiera. Pero este mundo, estamos en este mundo precisamente para ganar el otro. Estamos en este mundo para prepararnos para el otro. Sí habrá muchos momentos en que podemos disfrutar, entre comillas, de las bellezas y bondades de este mundo, pero realmente estamos en este mundo para poder prepararnos para el otro, lo cual incluye dolor, sufrimiento, abnegación. No hay gloria sin vaciamiento, o sea, no hay doxa sin kenosis o kenosis. Y tenemos que vaciarnos de nosotros para llenarnos de Dios. Todavía hay mucho camino que caminar en esto del seguimiento de Jesucristo, en esto de llamarnos cristianos, hay mucho que reflexionar, pero tenemos que vaciarnos de mucho de lo que llevamos por dentro para poder llenarnos de Jesús, llenarnos de su pensamiento, de sus criterios, como decía la carta de los Romanos, para poder discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto, y vivir no según nuestros propios criterios, sino según los criterios del Maestro, porque es lo que nos va a salvar. Es lo que nos va a dar la vida eterna cuando nos salgamos de aquí. De ahí la pregunta de Jesús al final. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Y este mundo lo que nos invita es a vivir de placeres y a vivir pensando solo en ganar dinero y pasarla bien. Y el Señor nos dice, no, por ahí no es. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Así que piensa muy bien el costo de tu discipulado y si estás dispuesto a seguir al Señor, pues recuerda, toma su cruz, renuncia a ti mismo y síguele. Es el camino, no hay otro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.